Imaginemos por un momento, el tablero de ajedrez geopolítico más peligroso del mundo. Uy, la década de los 80. Exactamente. Dos superpotencias nucleares, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, jugando a mover sus piezas en un territorio que no es suyo. Financiando ejércitos, guerrillas, mandando armamento. Sí, la tensión era absoluta. El colapso económico era, inminente en toda Centroamérica. Y en medio de todo este desastre, aparece un jugador de un país que tiene una característica insólita. ¿Que lleva décadas sin tener un ejército propio? Así es. Y la pregunta lógica para quienes nos escuchan hoy es, ¿cómo es que un líder sin una sola fuerza armada logró obligar a esas superpotencias globales y a los líderes militares locales a detener toda la maquinaria de guerra? Es que solemos tener esta idea como muy romántica, ¿no? De que la paz se logra simplemente porque alguien con mucha autoridad moral se siente en una mesa a pedir amablemente que dejen de disparar. Claro, como si fuera magia. Y los documentos que estamos analizando hoy destruyen por completo ese mito. La paz no fue un milagro. Fue una pieza de ingeniería diplomática y económica brutalmente calculada. Totalmente de acuerdo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración a fondo. Ok, vamos a analizar esto. Me parece perfecto. Hoy nuestro objetivo es sumergirnos en los registros históricos sobre una figura verdaderamente monumental de Centroamérica. Hablamos de Óscar Arias Sánchez, ganador del Premio Nobel de la Paz. Y creo que plantear por qué este tema es tan relevante hoy es fundamental. A ver, cuéntanos. Porque en un mundo actual que está lleno de conflictos por todos lados, la historia de un hombre de un país pequeño que logró pacificar toda una región, pues nos enseña que el diálogo puede ser muchísimo más poderoso que las armas. Fíjate que al revisar las fuentes, lo que más me llama la atención es justo eso. La historia popular lo pinta casi como un filósofo idealista, un soñador. Ajá. Pero si analizamos sus movimientos en los documentos, me parece que actuaba mucho más como un arquitecto pragmático. Totalmente pragmático. Y para entender cómo desarmó, digamos metafóricamente, a Centroamérica, primero debemos entender sus raíces y cómo construyó su propia mente. Sus bases, claro. Sí, los textos detallan que Arias nació en Heredia, en Costa Rica. Esto fue en 1940, si no me equivoco. Exacto, 1940. Y nació en el seno de una familia cafetalera sumamente acomodada. O sea, una familia con muchos recursos económicos, dedicada al cultivo del café, que es, un producto mundialmente famoso de Costa Rica. Sí, una posición de mucho privilegio. Pero a ver, detengámonos ahí. Porque nacer en la élite cafetalera costarricense a mediados del siglo XX es prácticamente sacarse la lotería. Sin duda. Lo esperado en estas dinastías económicas, o al menos lo más habitual, es que el heredero estudie algo relacionado con los negocios, ¿no? Claro, administración o algo así. Exacto. Que regrese a la finca, administre las exportaciones, gane dinero y mantenga un perfil bajo frente a los problemas políticos del país. Hubiera tenido una vida de tranquilidad asegurada. Pero Arias toma una ruta muy distinta y, francamente, mucho más compleja. Y aquí es donde quiero hacer una pausa porque es como si Arias hubiera usado ese enorme privilegio económico no como un colchón para descansar, sino como un trampolín. Me encanta esa analogía. Un trampolín, totalmente. O sea, salió de Costa Rica, absorbió todo el conocimiento posible en el extranjero y regresó siendo muy joven con una sola meta, que era ayudar a su país y a Centroamérica. Y el nivel de preparación que buscó es impresionante. Se va a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra. Pasa por la Universidad de Boston, luego la London School of Economics. Y la Universidad de Essex. Y lo fascinante aquí es cómo combina sus estudios. Se especializa simultáneamente en Derecho y Economía. Y no es una combinación aleatoria para nada. Exactamente. Es crucial. Le dio una especie de código fuente para entender a las naciones. Ajá. A ver, explícate un poco más. O sea, el derecho te enseña las reglas, ¿no? Las instituciones, cómo se estructura un Estado legalmente. Sí, el marco normativo. Pero la economía te revela cuáles son los incentivos reales. Te dice por qué un Estado hace lo que hace en la práctica, o por qué colapsa cuando se queda sin recursos. Es una base perfecta para la diplomacia. Exacto. No solo entendía las leyes de los países, sino también cómo el dinero y los recursos mueven las voluntades políticas. La economía le permitió entender que los conflictos armados rara vez son, puramente ideológicos. Claro.
Siempre hay dinero de por medio. Totalmente. Mientras que Washington y Moscú veían a Centroamérica como un tablero de capitalismo versus comunismo, Arias entendía otra cosa. Veía la raíz del problema. Exacto. Entendía que las guerras civiles, llenas de tanta violencia y tristeza en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, estaban enraizadas en una desigualdad histórica. En la pobreza extrema, la falta de oportunidades. Sí, y entendió que la guerra es, fundamentalmente, la peor política económica que puede tener una región. Destruye el capital humano, ahuyenta la inversión y condena a los países al subdesarrollo perpetuo. Ahora, todo ese conocimiento teórico tan brillante pronto se enfrentaría a una realidad brutal. Y aquí pasamos a la década de los 80. Cuando asume el poder por primera vez. Sí, gana las elecciones presidenciales en 1986. Y el contexto regional, como decíamos, era absolutamente desolador. Un polvorín. Y ahí es donde lanza esta frase histórica que a mí me parece que marca todo su mandato. Él dijo, la paz no puede esperar. Una frase poderosísima para el momento. Y no se quedó en palabras. Lanza la propuesta de un plan de paz y hace algo inaudito. Invita a los presidentes de toda la región a reunirse en Costa Rica para dialogar. Con todas las facciones en guerra. Sí, y aquí es donde se pone muy interesante. A ver, yo entiendo la valentía de decir, no nos vamos a unir a la guerra. Pero, ¿no era increíblemente arriesgado para el presidente de un país tan pequeño invitar a líderes que se estaban matando entre sí a su territorio? Especialmente con la fuerte influencia de países gigantes acechando la región. Exacto. Tenías a la administración de Ronald Reagan presionando de un lado, a los soviéticos del otro. O sea, el riesgo político para Costa Rica era monumental. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que Arias tuvo que ser inmensamente persistente contra fuerzas gigantescas. Me imagino que las presiones por teléfono, las amenazas de cortar financiamiento debieron ser el pan de cada día. Por supuesto, el apalancamiento económico de las potencias en la Guerra Fría era brutal. Decirles que no era arriesgarse a un desastre financiero para Costa Rica. Pero él resiste. Resiste, y su insistencia culmina al año siguiente, en 1987. Con la firma de Esquipulas II. Exacto. El documento oficial se llama Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Y fíjate que al leer los detalles de este plan, hay un concepto que me voló la cabeza. El de la simultaneidad. Uy, sí, el mecanismo operativo. Porque claro, el gran miedo de cualquier guerrilla o ejército es, si yo bajo el arma hoy, tú me vas a disparar mañana. Exactamente, la falta de confianza. Entonces, el diseño de este plan obligaba a que todos los pasos, la amnistía, el cese al fuego, la democratización, ocurrieran al mismo tiempo en fechas matemáticas súper específicas. Era un mecanismo de relojería institucional. Y funcionó porque, y aquí vuelve a entrar el economista, Arias usó las finanzas internacionales a su favor. Ah, claro, el viaje a Europa. Sí, convenció a la Comunidad Económica Europea de condicionar cualquier ayuda financiera a la región a que firmaran y cumplieran este plan de paz. O sea, les cerró la llave del dinero si no dejaban de dispararse. Básicamente. Y ese logro monumental, esa ingeniería diplomática, es lo que le valió el Premio Nobel de la Paz ese mismo año, en 1987. Una locura. Ahora, ganar el Premio Nobel parece, pues, el final perfecto para una carrera, ¿no? Cualquiera se iría a descansar. Exacto. Das un par de conferencias al año y ya está. Pero para Arias, los documentos muestran que el trabajo no había terminado para nada. No, apenas comenzaba otra etapa. Y esto nos lleva a su regreso al poder. 20 años después de su primera presidencia, en 2006, vuelve a ganar las elecciones. Una decisión que sorprendió a muchísimos analistas. Y me llama la atención que su enfoque en este segundo mandato cambia. Ya no está lidiando con guerras civiles inmediatas, sino que se centra en economía, educación y medio ambiente. Pero manteniendo siempre un mensaje constante, el del desarme. El desarme, o sea, reducir o eliminar los ejércitos y las armas a nivel global. Sí. Y para entender por qué empujaba esto con tanta pasión, hay que recordar el contexto histórico de su propio país. Que Costa Rica abolió su ejército. Exactamente, desde 1948. Arias creció y gobernó en un país donde las Fuerzas Armadas simplemente no existen. Entonces, ¿qué significa todo esto del desarme en la práctica? Porque suena una idea utópica, muy de los años 60, pero en realidad es un concepto financiero muy duro.
A ver, ¿cómo lo ves tú desde los documentos? Pues significa literalmente una reasignación de presupuesto. O sea, en lugar de gastar 50 millones de dólares en comprar un tanque de guerra de última generación, agarras ese mismo dinero y decides construir una escuela o un hospital en la esquina de tu barrio. Es cambiar balas por pupitres. Tal cual. Es aterrizar la paz en la vida cotidiana de las personas a través del presupuesto nacional. Y esto plantea una pregunta importante sobre el legado de Arias, porque él propuso algo llamado el Consenso de Costa Rica. Que era llevar esta idea a los bancos internacionales, ¿no? Sí, su propuesta era que instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial premiaran a los países en desarrollo que redujeran su gasto militar, ¿Premiarlos cómo? pues perdonándoles deuda o dándoles mejores créditos, siempre y cuando ese dinero militar se transfiriera a salud, a infraestructura, a educación. ¡Wow! Es usar las reglas del sistema financiero global para forzar la paz. Exacto. Y aunque enfrentó muchísima resistencia de la industria armamentística, su insistencia lo llevó a ser un impulsor clave del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU. Claro, el tratado que buscaba regular la venta de armas para que no cayeran en manos de dictaduras o regímenes que violan derechos humanos. Y esto nos demuestra que su legado no se limitó a apagar un incendio en los 80s. Arias defendió por todo el mundo la idea fundamental de que la paz es el único camino verdaderamente viable para el progreso real de una sociedad. Bueno, para ir cerrando este análisis, hagamos un recuento rapidísimo de lo que hemos visto hoy. ¡Adelante! Empezamos viendo a un joven estudiante de Derecho y Economía que usó su privilegio como herramienta. Ajá. Luego, vimos su enorme valentía en 1986 cuando se atrevió a sentar a líderes en guerra en una misma mesa, desafiando a las superpotencias. Con un plan meticulosamente diseñado. Y finalmente, vimos su regreso a la presidencia en 2006 para seguir defendiendo a nivel mundial una filosofía de desarme y educación. Una trayectoria súper coherente. Totalmente. Y la lección principal que nos deja es clarísima. Con diálogo, con paciencia estratégica y entendiendo la economía detrás de los conflictos, incluso en medio de la violencia extrema, la paz sí es posible. Estoy convencida de que es un caso de estudio obligatorio. Y fíjate, para despedir nuestra exploración de hoy, quisiera dejar a quienes nos escuchan con una reflexión muy profunda basada en la visión de Arias. A ver, te escuchamos. Sabemos que Costa Rica logró eliminar su ejército hace décadas, y Arias demostró empíricamente que invertir en hospitales y educación, en lugar de comprar tanques, trae progreso real a una región. Los números de desarrollo humano de Costa Rica lo respaldan por completo. Exacto. Entonces, si este modelo de desarme y educación funcionó tan bien para un país pequeño que estaba frente a presiones gigantescas, ¿qué pasaría si las grandes potencias mundiales de hoy decidieran copiar exactamente este mismo plan? Uy, imagínate. O sea, ¿cómo cambiaría el mapa del mundo y la vida de todos nosotros si el gigantesco presupuesto militar global se convirtiera de la noche a la mañana en presupuesto educativo y ambiental? Ahí dejamos esa pregunta. Qué gran manera de cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.